A ver, el disque León está herido. No sabemos si es una herida de muerte, pero su desesperación nos habla de un personaje que se creía el rey de la selva, pero parece la selva le ha quedado bastante grande. No lo quieren los gobernadores, no lo quiere el pueblo argentino. Incluso me atrevería a decir que ya desde el norte, ¿no? Desde Washington lo empezaron a ver con cierto recelo. Y es que la imagen de Javier Milei contamina y mucho. ¿Qué está pasando en Argentina? ¿Qué es lo que ha motivado a que los gobernadores le hayan bajado el dedo al mandatario argentino, quien auspiciosamente llegó al poder, pero ahora no sabe qué hacer con él? Para hablar de este tema y desarrollar otras aristas, está con nosotros un invitado de lujo. Yo siempre contento con su presencia. Estamos hablando del señor Daniel De Vita. Él es escritor, cantante, rapero argentino y, por supuesto, un hermano de la patria grande. Daniel, un honor poder conversar contigo esta tarde. ¿Cómo estás, Enzo? Un placer saludarte. Interesante el marco que planteás. La verdad es que hay que decirlo, Daniel, y esto no es para alabarlo a Milei, pero este tipo nos hace el programa. O sea, las cosas que hace, las cosas que dice, estos enfrentamientos recientes con los gobernadores. ¿Cómo se está viviendo esto por allá, Daniel? La mirada que tiene el ciudadano argentino con este feudo que hay entre Javier Milei y los gobernadores, sobre todo si hablamos de un bloque como es la Patagonia, ¿no? O sea, sabemos, por ejemplo, que recientemente quien se ha visto un poco más mediatizado, por usar un término, es Ignacio Torres. Estamos hablando, por supuesto, de una situación crítica. Se habló incluso de recorte de recursos. Milei amenazó con recortar fondos, un ida y vuelta. ¿Qué es lo que está pasando, Daniel, en esta situación? ¿Qué es lo que nos puedes comentar al respecto? Mirá, te propongo que hagamos una cosa. Primero desarrollémoslo tipo crónica para que se entienda bien cómo llegamos hasta acá y después Perfecto, podemos hacer un poco de análisis. me Lo encanta. que pasó Vamos. fue que Javier Milei en la elección, en la vuelta, la primera vuelta, saca el 30% de los votos, consigue llegar al balotaje, a una segunda vuelta. En ese contexto sale segundo. La cantidad de diputados y legisladores que consigue es muchísima, teniendo en cuenta que hasta hace 2 años no existía en la política, pero de ninguna manera consiguió un parlamento a su favor, ni con mayorías, ni mucho menos. Un presidente, es la primera vez en la historia argentina que un presidente no tiene un solo gobernador, no tiene despliegue territorial, no tiene nada. Entonces, ahí se produce el pacto con Mauricio Macri, donde el PRO, la fuerza que queda tercera en la elección, le brinda logística, apoyo, gobernabilidad, su apoyo explícito y algunos funcionarios para que Milei pueda enfrentarse a la segunda vuelta, ganarla y efectivamente terminar siendo presidente. Entonces, está gobernando Javier Milei, pero se recuesta sobre una pata muy importante que es el partido de Mauricio Macri, el PRO, que tiene estructura, o Juntos por el Cambio, que es la coalición en un sentido más amplio. Después de esto saca el famoso decreto de necesidad de urgencia, que era como un pack de 700 cosas, todo anticonstitucional, y después manda al Congreso su famosa ley ómnibus, que termina siendo aprobada en general, pero después había que votar punto por punto qué cosas se iban a aprobar y qué cosas no, de también un paquete de leyes de cientos y cientos de artículos que sinceramente sospechamos que Javier Milei no la leyó al completo, se la escribieron, incluso había artículos que estaban hechos a la medida de algunos empresarios. ¿Y qué pasa? La chance que tuvo Javier Milei para aprobar primero en general esta ley fue extorsionar a todos los que pudo extorsionar, amenazar a todos los que pudo amenazar y comprar a todos los que pudo comprar. Ahora, es tan intransigente, recordemos que cuando esto se debate en el Parlamento, Milei estaba llorando en el Muro de los Lamentos en su gira en Israel, y no querían negociar absolutamente nada. Muchos de los artículos de esta ley ómnibus perjudicaban intereses de algunas provincias y lo que se estila, lo que se esperaba, como ocurre en cualquier parlamento del mundo para terminar aprobando una ley, era que cada gobernador instruyera a sus legisladores para decir, bueno, le votásela afirmativamente, pero esto que nos perjudica no, esto otro que nos perjudica no. Y Milei
absolutamente empacado de yo quiero que Milei salga tal cual, juguemos un poquito con su apellido, yo quiero que Milei salga así como la redactamos. Finalmente empezaron a, a, comportarse de una manera realmente muy madura. Recordemos que toda la gente que tiene él era muy divertido, Enzo, y esto está bueno también plantearlo, que Sí. tenían la instrucción los legisladores de La Libertad Avanza, que son desde cosplayer como Lila Lemoine a empresarios medio extraños que no tienen ningún tipo de experiencia parlamentaria. Entonces, los que defendían la ley de Milei eran sus aliados, gente del PRO, gente del partido de Macri, algunos peronistas traidores que se fueron. Ni siquiera ellos, sus legisladores, defendían la ley. Bueno, finalmente la ley se cae, no sale, y cuando vuelve Javier Milei desde Israel, se conoce un off gracias a un funcionario que termina filtrando esta reunión, donde Milei, en una reunión con su equipo de trabajo, dice: los voy a fundir a todos, los voy a dejar sin un peso. Y comienza la venganza de Milei, porque no salió la ley que él quería, tal cual él quería. Entonces empezó a buscar de qué manera podía desfinanciar a las provincias, indistintamente de si estaban gobernadas por gente de Macri, por gente del peronismo. A todas las provincias le empezó a buscar por dónde les podía pegar. Y lo que ha pasado la semana pasada y esta es que todos los días hay un anuncio nuevo de recortes que hace el gobierno nacional en contra de las provincias. Ahí el escándalo estalla fuerte con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, donde Javier Milei les ejecuta una deuda que efectivamente sí tenía la provincia de Chubut con el Estado Nacional, pero el Estado no es una empresa, no estamos hablando de que esto es, porque en los medios de comunicación ponían el ejemplo de una tarjeta de crédito. Entonces, si vos no pagás la cuota de tu tarjeta de crédito, el banco te puede ejecutar la deuda y vaciarte. Bueno, eso funcionará muy bien en una empresa, funcionará muy bien en el ejercicio usurario de la economía. Ahora, la responsabilidad del presidente es velar por el bienestar de los argentinos, de todos. Entonces, el Estado Nacional no te puede ejecutar una deuda que hace que vos después no le puedas pagar a los maestros, a los policías, que la gente pase hambre. Entonces, no tiene ningún sentido. Siempre este tipo de situaciones se refinancian, se discuten, se llega a un acuerdo. No, Javier Milei empezó a ejecutar las provincias. Y claro, los gobernadores del sur, sobre todo de las provincias que manejan energía, ya sea petróleo u otras formas de producir energía, salieron a la palestra y dijeron: Javier Milei, si nos quitás los fondos, nos desfinanciás, nos obligás a enfrentar una situación donde no podemos pagar los salarios a los docentes, a los policías, o tenemos que quitar todos los subsidios del transporte y que la gente ya se le vuelva una cosa absolutamente cara ir a su trabajo, tomarse un transporte para ir al trabajo, no sale un solo barril de petróleo, no sale más energía, vamos a cerrar el grifo de la energía en la Argentina. Bueno, la respuesta de Javier Milei ante esta defensa de las provincias energéticas, pero sobre todo de Ignacio Torres, fue compartir y darle me gusta a una serie de memes en la red social Twitter, donde ponían, por ejemplo, al gobernador Ignacio Torres como si fuera un chico con síndrome de Down, como burlándose y tratándolo de discapacitado. Javier Milei le pone me gusta a una foto donde ponen a 4 tipos de una escena porno donde están a punto de tener sexo con una chica que se la ve muy jovencita y le pusieron la cara del gobernador y Javier Milei poniendo me gusta, un desfile de locura absoluta y dando entrevistas diciendo: Nachito no sabe nada, Nachito es medio bobito, Nachito es muy inmaduro. Digo, parecía una pelea de jardín de infantes o de primer grado del colegio. Eso, Enzo, sería un resumen del conflicto, así a grandes rasgos. Ahora, lo que hay que entender, y podríamos analizar como la subtrama de todo esto, Enzo, es que la relación de Milei con Mauricio Macri está muy mal, está atravesando su peor momento. Macri entiende de que Milei está haciendo cualquier cosa, de que es un tipo disparatado, incontrolable. Yo creo que Macri pensaba que iba a poder controlarlo un poco mejor, y que este gobernador de Chubut, que tiene razón con su reclamo y es legítimo, pero que de repente al partido de Macri le agarre un shock de federalismo, de amor por la patria, y digo, esto es medio extraño. Entonces, bueno, claramente esta disputa se enmarca en el marco de una tensión muy fuerte entre Milei y Macri, y bueno, yo creo que Macri está aprovechando este conflicto y sale
con sus gobernadores a marcarle un poco la cancha a Milei. El comunicado de Ignacio Torres lo firmó y lo respaldó, por ejemplo, el primo del expresidente Macri, que es ahora el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Entonces digo, ya directamente hasta gente de la familia Macri está respaldando esta iniciativa. Otra cosa llamativa es que Patricia Bullrich, la candidata que salió tercera, que era del partido de Mauricio Macri, salió a respaldar a Milei. Así que ahí tenés otra ruptura entre Milei y Patricia Bullrich, que es una de las funcionarias o figuras del PRO que está dentro del gobierno. A todo esto, Enzo, si querés lo desarrollamos más adelante, me parece que un capítulo importante es el riesgo de la disolución nacional que corre la Argentina. Wow, todo este panorama que nos pintas, Daniel, no ha podido ser mejor expuesto porque tiene precisamente todos los elementos que hemos venido ya comentando en programas anteriores, pero no pensábamos que sería más temprano que tarde, ¿no? Eso es lo que, a ver, es que uno trata de entender qué tan mal puede accionar este mandatario, entre otras cosas, puesto por las élites, para, digamos, acabar con sus propias alianzas. Es decir, no es capaz ni siquiera de poder sostener este bloque que lo llevó al poder. Milei ha perdido, creo yo, la razón, y eso es algo que ya lo habían comentado muchos de nuestros entrevistados, hablaban de este desequilibrio. Pero ahora lo que estamos observando, Daniel, ya no solamente es el descontento de la ciudadanía, sino también de la gente que lo llevó al poder. Entonces uno se pregunta, con este nuevo elemento que se añade a la historia de un Milei que ya no lo quieren ni sus jefes, ¿estamos ante un cadáver político? O sea, ¿estamos viendo ya lo inminente que va a ser una caída de Javier Milei antes de que llegue Navidad? Mira, yo creo que las intenciones, qué pasa por la cabeza de Javier Milei, un poco es como, y me voy a permitir citar una película muy conocida, que seguramente muchos de los que nos están viendo saben de qué hablo, que es la película de Batman, la de Nolan, la famosa con el Joker, con el Guasón, como le decimos acá, que tenía unas cicatrices, la sonrisa del Joker o del Guasón se formaba con cicatrices, y cada vez que tenía un diálogo le preguntaban cómo se hizo esas cicatrices, y siempre contaba una historia distinta. A veces decía, mi padre era un loco y me la hizo con un cuchillo, después tenía un accidente. Entonces, la película todo el tiempo juega a que vos trates de entender la cabeza de este loco que generaba caos y conflicto y violencia, y un poco la sensación final es que nunca te vas a enterar de por qué, porque el tipo siempre cambiaba de motivos y siempre tenía una explicación diferente, y entendías que el objetivo del Joker era generar el caos por generar el caos mismo. Ahora, con Javier Milei, cuando vemos cómo muta de conceptos, cuando pasa a decir yo voy a hacer un ajuste sin que lo pague el pueblo, después yo estoy en contra de la casta y la casta es y después los pone de ministro. Entonces, todas las explicaciones que puede dar Javier Milei de qué es lo que quiere y hacia dónde va, se van acomodando según la coyuntura. Y yo la verdad que sinceramente no sé si Milei ha recibido la orden de generar el caos en la Argentina, y ahora lo vamos a explicar, o si él está convencido de una manera mesiánica de que él está destinado a salvar la Argentina, y en ese contexto le pase lo que le pase va a estar bien, porque si él es el elegido, todo, si un día se levanta con ganas de hacer una cosa o la otra, todas las opciones son buenas porque es casi un pensamiento mágico. ¿Por qué digo esto de generar el caos? Porque no tiene ningún tipo de sentido ni lógica política, Enzo, que vos quieras aprobar un paquete de leyes de 700 reformas, consigas el apoyo de la oposición para que te la quiere votar a favor, y de repente te encapriches y digas, no, como me bajaron estos artículos, retiro la ley. Después, tenés a un gobernador que te está diciendo, se queda el país sin energía. Cualquier tipo que tiene ganas de sobrevivir políticamente dice, bueno, me siento yo, ni siquiera mando a un funcionario de primera línea, segunda línea, tercera línea, tengo un diálogo, buscamos la manera diplomática de que parezca que cedimos los dos, que nadie perdió, y lo resolvés.
no compartí fotos del gobernador como si fuera un chico que sufre una patología, ni compartís o le ponés me gusta a un tuit donde hablan de que están fornicándose al gobernador de Chubut. No tiene sentido, no pasa en ningún lugar del mundo esto. Entonces, o el tipo realmente está loco y disfruta de generar caos por el caos mismo y hasta por decir, miren lo que soy capaz de hacer, me votaron para presidente y puedo compartir estos memes, o la estrategia deliberada, que no es excluyente tampoco del otro, es que Milei genere las condiciones necesarias para un colapso institucional de la Argentina. Y esto va más allá de Javier Milei. Si Javier Milei es consciente, si no es consciente, si lo hace a propósito o simplemente está desequilibrado, no importa, porque sabemos que el poder no está en Javier Milei, el poder está en otro lado. Si analizamos procesos de balcanización que hubo a lo largo de la historia y en el mundo, de cómo se fomentan peleas que llevan años, intereses contrapuestos de distintos territorios de un mismo país, incluso hasta intervenciones extranjeras para foguear este tipo de cosas, coinciden mucho con lo que está pasando en la Argentina. Entonces digo, Argentina no tiene un problema con las provincias. Creo que el monto son 13.000 millones de pesos, no es nada. No hay justificativo económico como para tener tremenda crisis. Entonces uno dice, ¿por qué estamos viendo esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está en juego? ¿Por qué algo que no es tan trascendental termina generando esto de poner en jaque la continuidad de la Argentina, donde terminemos quedándonos sin energía y el presidente diciendo que va a destruir a los gobernadores? Entonces, sabés perfectamente que Argentina es uno de los países más extensos por territorio, uno de los países menos habitados por su larga extensión geográfica, con recursos diferentes, con climas diferentes, y hay mucho interés en seguir debilitándonos, así como el proyecto de nuestros libertadores era tener una patria grande, pujante, que se haga respetar ante el mundo, y la estrategia anglosajona fue partirnos en un montón de pequeñas repúblicas para que seamos débiles y no nos podamos defender ni formar parte de la toma de decisiones en el tablero mundial. Bueno, hay proyectos que continúan en ese sentido. Entonces, de repente, los gobernadores que se enfrentan al gobierno de Milei publican un comunicado que tiene un membrete que dice Provincias Unidas del Sur, como diciendo somos otra cosa. Al gobernador Kicillof en Buenos Aires, cada 2 por 3 le preguntan, Buenos Aires es la única provincia que tiene la potestad de emitir una moneda propia a través del Banco de la Provincia, y le preguntan, ¿vos estás dispuesto a tener una moneda propia, liquidar las exportaciones de granos desde la provincia sin pasar por la nación? ¿Y qué responde muy sabiamente, a mi juicio, el gobernador Kicillof? Yo no quiero llegar a ese punto porque es justamente lo que quiere el gobierno. Forzarnos a que tengamos monedas distintas, economías distintas, que tengamos que sortear a la nación para poder permitir el funcionamiento normal de la sociedad. Entonces, lo que estamos viendo tiene un tufillo muy extraño, Enzo. Las provincias petroleras con un comunicado membretado como si fueran un país preexistente a la Argentina, Milei subiendo la apuesta constantemente, a la provincia todo el tiempo incentivándola, ¿y por qué no sacan una moneda propia? ¿Por qué no liquidan aparte de la nación argentina? Y bueno, todo esto nos lleva claramente a un escenario de disolución nacional. Hay que recordar que uno de los principales conflictos bélicos que en este momento está atravesando el mundo es lo que está ocurriendo entre la OTAN, Ucrania y Rusia, y Zelensky era un actor cómico que surge de una serie de televisión, era un monigote medio payasesco y termina siendo el presidente que dice, sí, yo voy a traer bombas nucleares, yo quiero ser parte de la Unión Europea, yo quiero ser parte de la OTAN, y termina desencadenando un conflicto de las proporciones que estamos viendo. Ha fallecido cientos de miles de personas. Entonces, pensar que un monigote medio loco, medio tonto, medio raro, con muy poca habilidad política y ningún tipo de responsabilidad ni apego al sentido común, hay que tomárselo a la ligera, justamente en este contexto, el ejemplo que tenemos es que estas cosas terminan horrible. Entonces, me parece a mí que al menos de forma preventiva tenemos que dejar planteado este escenario de disolución, porque claramente se ven los hilos por todos lados, Enzo. Sí, bueno, me robo esta reflexión porque
Y claramente Javier Milei vendría a ser, como se autodescribía el Joker, un agente del caos, ¿no? Que ese era su rótulo, agente del caos. Bueno, y esto también, hablando, Daniel, sobre la disolución, nos hace ver también lo que ocurre fuera de Argentina con países hermanos, como por ejemplo Colombia, porque vemos un Javier Milei dispuesto a pechear, enfrentarse a Gustavo Petro, ¿no? Llamándolo plaga, porque así es como lo ha catalogado luego de su visita a Estados Unidos en una rueda de prensa. Me parece que NTN 24 lo entrevista saliendo de su conferencia, que ya hablaremos de eso también más adelante, porque ha dejado muchos puntos para tocar. Y le preguntan a Milei qué opina de Gustavo Petro. Bueno, lo cataloga como una plaga para los colombianos. No contento con eso, se presta para esta, no sé si llamarlo masacre, porque creo que al final no lograron su cometido, pero esta intención de vapulear por redes sociales a Lula da Silva, ¿no? Obviamente de la mano de Javier Bolsonaro, ya sabemos la mirada que tiene Lula da Silva del genocidio que está ocurriendo en la Franja de Gaza, algo que le ha valido críticas del mundo occidental. Y no contento con eso, ahora hasta Andrés Manuel López Obrador, y ojo con esto porque quiero que me permitan tratar de adelantarme a los hechos. Andrés Manuel López Obrador habla de que se han detectado una granja de trolls desde Argentina. Curiosamente, y yo me pregunto, ¿tendrá algo que ver Javier Milei con esto? O sea, y quiero llegar a esta reflexión, Daniel, porque tú hablas de una disolución de la propia Argentina y acá también vemos un Milei que trabaja constantemente en que haya una disolución de América Latina. O sea, vemos a un Javier Milei que enfrenta a Petro, enfrenta a AMLO, enfrenta a Lula da Silva, ni qué decir de Nicolás Maduro, ¿no? O sea, tenemos a un personaje, a esta bomba de tiempo que también afecta lo que ocurre en la patria grande. Bueno, ahí te diría dos cosas. Una, yo creo que Javier Milei, cada vez que agrede y ataca a algún presidente latinoamericano, es porque él está jugando a instalarse y no es diferente de, por ejemplo, lo que hizo en esa famosa cumbre la calle Pou, que se dedicó básicamente a ir a la cumbre de UNASUR a insultar y faltarle respeto a todos los que estaban ahí, que eso le garantizaba recortes, clips, salir en redes, salir en medios, cuando todavía la calle tenía pretensiones de poder instalarse como el gran referente de la derecha latinoamericana, cosa que realmente le salió muy mal. Ahora, Javier Milei exactamente lo mismo. Él sabe que cada vez que insulta o agrede a algún presidente, se habla de él en los medios de comunicación, empieza a tener presencia en la prensa de distintos países y es una forma de construir un poco su papel y su figura a nivel internacional. Y después que, si confiamos en su delirio mesiánico, lo dijo justamente en la cumbre de los conservadores, esta que fue a Estados Unidos a dar una charla, que por cierto, la mayoría de los gringos que estaban ahí, cuando vieron que subía Javier Milei, se fueron. Nadie tenía ganas de escucharlo, tenía una comitiva de gritones en las dos primeras filas y después se vació, están los videos de cómo la gente se iba. Es verdad, es verdad. Pero esto no solamente porque no es un personaje interesante, sino también porque hay que entender la aberración ideológica y teórica que implica esto. Donald Trump es un proteccionista. Donald Trump es un nacionalista. Su eslogan es hacer grande a su país. Y Javier Milei no cree en los países, no cree en los estados. O sea, Trump habla de hacer grande y Milei habla de achicar al Estado. Todo lo que dijo Javier Milei en esa conferencia se da de bruces con lo que piensa Donald Trump. Donald Trump puso aranceles, proteccionismo, cree que hay que fomentar distintas industrias, cree en la conducción planificada desde el Estado hacia la economía del país. Y Javier Milei básicamente se dedicó en su conferencia a denostar todo lo que Trump piensa. Y vos decís, bueno, si están en las antípodas, ¿por qué lo invitan? Bueno, a ver, yo creo que a Donald Trump le sirve que un presidente en cualquier país gane y se referencia y que diga que es genial, que es maravilloso. Muchas veces amigos no sobran y además que para Trump es todo ganancia, porque si yo me protejo y vos te abrís de piernas, siempre va a perder el que se abre contra el que se protege. Entonces digo, para Trump no es ninguna molestia, no tiene problema en recibir apoyos variopintos, digo, sabemos que es bastante amplio ese espectro, pero la conferencia de Javier Milei contradice todas las ideas que tiene Donald Trump
en términos económicos y en términos hasta de conducción de un país. Entonces, te pido disculpas por el tema de la luz, pero bueno, es el horario No, que vamos a estar ahí medio titilando. tranquilo, tranquilo. Te decía entonces, ¿qué dice Javier Milei en esa conferencia? Dice, a mí me decían que era un loco, a mí me decían que no iba a llegar a ningún lado, y miren, ahora soy presidente, así que ahora vamos a ir por el mundo. Me hizo acordar, y mucha gente lo referenciaba acá, al final de la serie Juego de Tronos, que seguramente alguno la vio, donde finalmente, después de 6 temporadas, Khaleesi o Daenerys logra conquistar el lugar que quería conquistar, y de repente, después de hacerlo pelota, prenderlo fuego, justamente que es lo que está haciendo Milei, dice, no me voy a quedar acá gobernando, ahora voy a ir por el mundo. Todo el tiempo ese delirio, todo el tiempo esa persecución de la grandeza, de ir por el objetivo mayor, y bueno, Milei sabe que cada vez que ataque a un hermano latinoamericano va a tener tiempo en los medios, y además él está convencido que fue elegido por alguna voluntad divina para exterminar el comunismo de la faz de la tierra, y que su definición de comunismo es todo, porque para él Hitler, Stalin, Margaret Thatcher justamente no, pero Hitler, Stalin, Merkel, Obama, Kennedy, todo es comunismo para Milei. Entonces imagínate todo lo que tiene que exterminar para lograr lo que quiere. Como dicen ustedes, esto es un despelote, ¿no? No hay otra forma de definirlo a Javier Milei. Y me quedo con con esta idea que propones, Daniel, de un Javier Milei que, a diferencia de Donald Trump, no pone los intereses de su país por encima de intereses externos. Y se puede hasta entender desde simbolismos, porque en la política los símbolos son muy importantes. A algunos les parecerá banal, por ejemplo, que este señor utilice sus redes sociales para, por ejemplo, publicar una historia de Instagram en la que se observa al águila calva, ¿no? Bueno, sabemos qué representa el águila calva para los Estados Unidos, opacando la bandera argentina. O sea, quiero que se entienda este punto, ¿no? Es que Milei no termina de ser consciente de las cosas que está haciendo o diciendo. Un mensaje bastante crítico, por cierto, en las redes sociales lo han hecho puré, ¿no? No hay quien se haya quedado callado al respecto. Pero, Daniel, desde el punto de vista de un argentino, ¿qué ofensivo puede ser esto? Me pregunto yo, y apelo mucho a tu mirada, ¿no? Que un personaje como este, como Javier Milei, pueda hacer algo como esto, tan absurdo. O sea, insisto, puede parecer banal para muchos, pero para mí es importante. Estos son simbolismos, son señales que da Javier Milei. Poner al águila calva opacando la bandera argentina, hasta incluso montando al león que viene a ser él. Hasta para eso, Javier Milei no se da cuenta de lo que está haciendo. Daniel, ¿qué mirada tienes al respecto de esto? Que, insisto, puede parecer hasta cómico si se quiere, pero si lo vemos de una manera profunda, se vuelve más que todo algo indignante. Mira, yo creo que la derecha argentina o los proyectos que representan intereses de otras latitudes, mejor dicho, en Argentina, hace rato que ha permitido, de manera para mí imprudente, para sus intereses, que los símbolos nacionales, que la defensa de la patria, que la defensa de lo nuestro, sea una bandera que enarbolamos aquellos que queremos un proyecto de nacionalismo con inclusión social y de brazos abiertos y de puentes con los otros pueblos, pero de defensa de lo propio. Entonces, en algún punto es una disputa que ya directamente ni dan, al punto tal que sabe perfectamente que a su público no le va a molestar que ponga ni un águila, digo, tranquilamente, con las barbaridades que hace y que publica Javier Milei, digo, tranquilamente podría publicar una foto de alguna representación norteamericana haciéndole el amor a la Argentina y sus imbéciles que lo siguen lo aplaudirían. Hay mucho de religioso también, Enzo, que esto me parece también interesante, sí, porque muchas veces nos cuesta entender, sobre todo los que hacemos un esfuercito, y seguramente le pasa a muchos de los que nos están viendo, de analizar de manera política y racional algunas cosas, y estamos viendo lógicas que no responden, pero nada a eso. Yo por lo menos tenía la idea de, a ver, Milei, la última semana de campaña, antes de ganar la elección, dijo,
no voy a tocar las tarifas del transporte hasta que se recuperen los salarios. Y cuando las toque, el aumento va a ser de un 100%. Pasó un mes de gobierno y ya el aumento es del 300% y los salarios están cada vez peor. Entonces, digo, te pongo este ejemplo porque es una mentira lisa, llana, burda, comprobable, con videos y todo. Y a mí me pasa que cuando estoy en vivo, conversando con la gente en mi canal de YouTube, vienen muchos de estos muchachos a insultar, a joder, a estar ahí. Y cuando vos los confrontás y le decís, bueno, pero mintió claramente, y te dicen, no importa porque es necesario, porque no responde a la lógica, ni a si te mintió, si te dijo la verdad, así como Milei dice estar convencido de que la fuerza del cielo lo eligieron para salvar a la humanidad, sus seguidores comparten el mismo delirio místico y no importa lo que haga ni lo que diga. Mañana Javier Milei va a decir la respuesta para todo es agrandar el Estado, gastar más, y sus seguidores evidentemente lo van a seguir porque no les importa lo que dice ni lo que hace, comparten ese trance y ese delirio, Enzo. Me parece que eso cada vez se ve más fuerte y en este sentido de esto de publicar cuestiones ofensivas a nuestra patria y a los intereses de nuestro país, claramente yo creo que la mayoría de la población se molesta, incluso aquellos que hasta un poquito quizás lo votaron o lo ven con agrado, pero esas cosas les molestan. Ahora, también Javier Milei tiene un 30% quizás del electorado, sobre todo muchachos muy jóvenes, que el tipo, como te digo, puede publicar la barbaridad que a vos se te ocurra, que lo van a defender a diestra y siniestra. Sí, bueno, Javier Milei, quien para muy activo en las redes sociales, por cierto, ¿no? Ojalá que bueno, espero que va a pasar, ¿no? Que a la larga sabemos la difusión que tenemos con la bendición de arriba y de nuestro público, por supuesto, y sobre todo con un invitado como Daniel. Yo imagino que va a llegar en algún momento, Daniel, este video a manos de Milei, ¿no? Que para con el smartphone todo el tiempo, va a terminar llegando esta entrevista en algún momento y sería interesante que el señor Javier Milei responda a varias interrogantes que estamos planteando hoy. Pero ahora yo quiero ir nuevamente a Argentina, Daniel, porque es importante para nuestro público que seguramente quiere que se conozca esta realidad. A ver, estamos viendo, sí, un enfrentamiento entre Javier Milei y los gobernadores, pero ¿cuál va a ser el punto de quiebre? ¿En qué momento, como dice, bueno, una frase de una película conocida como tal, alguien tiene que ceder, ¿no? ¿En qué momento, Daniel, se conocerá ese punto de quiebre? Estamos a puertas de un escenario mucho más crítico del que estamos viendo actualmente. Esto se va a mantener solamente con puyazos, con declaraciones que van y vienen y con el pulso que, bueno, forma parte también de la política. ¿Cómo ves este escenario, Daniel? Bueno, mira, hoy es o era, mejor dicho, el día D, porque hoy se definía. El gobernador de Chubut había dicho hasta el miércoles tiene tiempo el gobierno de restituirnos los fondos o cerramos el grifo, por poner una metáfora, y Javier Milei estaba, cortalo, no me interesa. Entonces, todo iba a terminar muy, muy mal, y finalmente ahí la justicia, que hoy por hoy, a ver, vos sabés perfectamente, además que tenemos canciones sobre el tema y hemos hablado muchas veces sobre lo nefasto del Poder Judicial, pero así como son muy conservadores para algunas cosas, también son muy conservadores en cuanto a tratar de que todo no se descarrile, y en este momento el Poder Judicial argentino, con la porquería que es, lo aclaro por segunda vez, le está tratando de imprimir un poco de racionalidad a este tipo de locuras. Incluso quizás para hacerle un favor al propio Milei y que no estalle su gobierno en 2 meses. Entonces, micro, digamos, ¿no? claro, entonces la decisión que ha tomado la justicia fue obligar al gobierno nacional a restituir los fondos que le quitó a la provincia de Chubut. Entonces ya no hay motivo, o sea, estaría resuelto el asunto. Entonces, hoy que iba a ser quizás el momento de mayor tensión, finalmente no lo termina siendo porque el problema ya estaría resuelto. A menos que Javier Milei se le ocurra decir, me cago en la justicia, que digo, no se puede descartar nada,
pero bueno, se había comprometido durante el fin de semana en una entrevista que iba a respetar lo que dijera la justicia, así que bueno, calculo que eso es lo que va a terminar ocurriendo. Ahora hay que ver cómo continúa esto, porque dos cosas hay que señalar. Sí. No se había pagado el asunto de Chubut y empezó con Buenos Aires. Le quitó el fondo de incentivo docente a la provincia de Buenos Aires, le quitó el fondo que estaba utilizando la provincia de Buenos Aires para resolver sobre todo cuestiones que tienen que ver con la seguridad. Lo explicamos muy rapidito. En la provincia de Buenos Aires, que no es el centro donde está el obelisco y los restaurantes y esos lugares donde se sacan fotos. Esa es la ciudad de Buenos Aires, que es chiquitita así y viven 2 millones de personas. Rodeando la ciudad de Buenos Aires, que es así chiquita, está la provincia de Buenos Aires, que es casi un país, es mucho más grande, extenso y habitado que muchos países del mundo. En la provincia de Buenos Aires viven decenas de millones de personas. Básicamente el 40% de los habitantes de la Argentina viven en la provincia de Buenos Aires. Así que el gobernador de la provincia tiene la responsabilidad de velar por el bienestar de la mitad del país, básicamente. Correcto. Entonces, vos fíjate lo que es que así como tenemos el 40% de los habitantes, porque yo vivo en la provincia de Buenos Aires, producimos el 40% del PBI, de la riqueza en la Argentina, pero a través del sistema federal de coparticipación, todo lo que generan las provincias va al gobierno nacional y el gobierno nacional lo distribuye. A la provincia de Buenos Aires, que genera el 40% de la riqueza, en ese sistema de coparticipación solamente se le entrega el 20%. Entonces, lo que termina ocurriendo es que vive la mitad del país en la provincia de Buenos Aires y el presupuesto es sumamente escaso. Hay que resolver problemas todos los días porque vive la mitad del país, pero no están los recursos de la mitad del país en la provincia. Esto naturalmente ha generado un montón de injusticias, como que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que es así chiquita y que no produce absolutamente nada, haya 2 policías por cuadra, un policía cada 2 cuadras, y en la provincia de Buenos Aires haya un policía cada 80 cuadras, por ejemplo. Entonces se dice, no, porque la provincia de Buenos Aires es muy insegura. Bueno, la provincia de Buenos Aires tiene muchos problemas, esto es a nivel histórico, no es culpa de Javier Milei, pero sí se fueron tomando medidas para tratar de resolver esta situación. Gracias a un acto reparatorio de los poquitos buenos que hubo en el gobierno anterior, que de hecho fue muy malo, el gobierno de Alberto Fernández, una de las cosas buenas que hizo fue quitarle algunos fondos que de manera absolutamente irregular Mauricio Macri, como presidente, le había dado a la ciudad de Buenos Aires, al botoncito, y dárselos a la provincia, que estaba con un caos total. Gracias a esto se pudieron comprar patrulleros y equiparar el salario de los policías que operan en la provincia de Buenos Aires con el salario de los policías en otros lugares del país. Se tomaron un montón de medidas que empieza a tratar de resolver problemas estructurales que tiene la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿qué hace Javier Milei en su ataque de cómo le puedo pegar a todos los gobernadores? Bueno, le quita los fondos a la provincia de Buenos Aires. Así que se terminó el conflicto, o por lo menos está en un stand-by el conflicto porque la justicia ya resolvió con Chubut, pero empieza el conflicto con la provincia de Buenos Aires. El gobernador Kicillof hizo un pedido ante la Corte Suprema de Justicia para que le restituyan los fondos. Vamos a ver cómo continúa esto. Ahora, Enzo, sea el gobernador de Chubut, sea la provincia de Buenos Aires, mañana va a encontrar otra cosa. Como antes de todo esto, había declarado la guerra encarnizada a Lali Espósito, que es una cantante de pop de Argentina, y la ponía básicamente como si fuera la responsable de todos los problemas que tiene el país. La semana que viene va a ser otra cosa. Por eso vuelvo a insistir con este concepto de generar el caos y el conflicto constante. Que además, a mi juicio, en términos políticos, es una calamidad para él mismo, pero en términos mediáticos y de lo que él entiende, porque a ver, Javier Milei es un tipo que pasó de dar clase de economía a ir a la tele a generar episodios bochornosos, estridentes, divertidos, le parecerá a alguno, y hacerse conocido. Sí. Y él continúa con la misma lógica. Yo estoy convencido de que todas las semanas piensa, bueno, la semana que viene, ¿con quién nos peleamos? Porque él necesita mantener ese nivel primero de, a ver, está todo mal, la gente ya no puede comprar leche en la Argentina y hay que tenerla distraída con otra cosa. Y a alguien hay que echarle la culpa de los problemas. Entonces, si Milei esta semana dice el problema es la cantante
a la otra semana el problema es el gobernador de Chubut, a la otra semana el problema es el gobernador Kicillof. No sé quién va a ser el problema la semana que viene, pero evidentemente él está convencido de que tiene que mantener a la sociedad en un conflicto constante para él mantener su imagen positiva, para mantener a su tropa convencida de que hay que derrotar a los enemigos para liberar la patria y para él mantenerse en ese ejercicio. Porque de política no sabe un carajo, Enzo. Desprecia la política, la odia. Así es. Bueno, yo me voy a tomar otro ejemplo, ya que estábamos hablando de películas, porque pareciese que esto ya no es como el show de Truman, ¿no? Parece más bien el show de Milei. O sea, este personaje, entiendo yo, entre otras cosas, busca... Acá en Perú, por ejemplo, pasaba esto, y lo digo, era muy niño yo, pero sí lo recuerdo claramente. Pasaba mucho que en el Fujimorismo, en los 90, en la dictadura de Alberto Fujimori, se trataba así de distraer a la población con programas muy vulgares, por cierto, de comedia, ¿no? Los diarios chicha, que le llamamos, estos que son ultramarillistas. Pareciese que la táctica de Milei va por este lado, pero no dándole protagonismo a programas de comedia, sino más bien a él mismo, porque su vida se ha convertido en un reality. Es una comedia diariamente, lo que vemos en el caso de Javier Milei. Tan es así que hasta la extrema derecha se ha tomado el tiempo de, digamos, como dicen ustedes, Daniel, bardearlo, ¿no? De manera pública. Al punto que un personaje bastante polémico, por cierto, vamos a decirlo así, como es Santiago Cunio, le ha dicho de todo. A mí me llegó el otro día un video, Daniel, bastante subido de tono, no lo podemos reproducir acá porque nos pueden bloquear el contenido, en el que este tipo, Cunio, hablaba de la vida privada de Milei, que había roto corazones, ¿no? Había, supuestamente se iba a casar con una... No recuerdo los detalles exactamente, pero ventilando la vida privada de Javier Milei, y esto nos habla de un irrespeto, pues, ¿no? O sea, yo quiero que se entienda este punto. El irrespeto que se le tiene a Javier Milei. O sea, en parte, él aporta mucho para ello. O sea, no ha entendido Javier Milei que lleva la banda presidencial de la Argentina, una nación sagrada, por supuesto, una nación hermana, y lo lleva a escenarios como querido Daniel, que hasta personajes vinculados a la extrema derecha ahora lo repudian y lo destruyen en redes sociales. A ver, Santiago Cunio a mí me resulta difícil de definir porque, bueno, es un personaje que ha atravesado muchas etapas, es periodista, ha estado en medios tradicionales, ahora tiene su espacio alternativo, es empresario del combustible, ha pasado por muchos partidos políticos y ha sido candidato a presidente en la última elección. Entonces, realmente es una figura muy difícil de definir, tiene posiciones de extrema derecha, pero también tiene reivindicaciones más ligadas a la justicia social. De repente tuvo un lapsus donde lo único que hablaba era de vacunas y todo más, digo, muy, muy complejo de definir Santiago Cunio. Y Santiago Cunio es muy interesante para ver cómo surge la figura de Milei, porque uno de los primeros, si no fue el primero, Santiago Cunio, en darle aire, en darle espacio en los medios de comunicación, fue Santiago Cunio en su programa En Crónica. Milei, insisto, era un economista desconocido, marginal, que en algún punto lo lanza a la cancha o lo propone para foguearlo a nivel mediático el empresario Ernequian. Milei trabajaba para un empresario muy importante de la Argentina, que hoy por hoy ha puesto varios ministros en este gobierno. Entonces, yo no quiero entrar en la discusión porque la verdad que tendría que conversar con mucha gente para chequear si fue primero Ernequian, su jefe, que le dijo, andá en los medios y hacete conocido, o si Santiago Cunio primero le dio la chance, pero fue casi en el mismo momento. ¿Y cuál era la idea? Y esto lo ha planteado el propio Santiago. A mí me interesaba Javier Milei porque era una manera de correrlo por derecha a Mauricio Macri. Entonces Cunio en su programa te invitaba desde gente de izquierda, trotskistas, sindicalistas, y a Javier Milei porque la idea de él era pegarle a Mauricio Macri desde todos los aspectos ideológicos, de todo el espectro político. Entonces Cunio dice, a Milei lo inventé yo.
A Milei lo llevaba yo, le daba espacio, le recomendaba peleate con este, peleate con el otro, ¿por qué no decís esto? ¿Por qué no decís lo otro? Yo no creo que Santiago Cunio haya inventado a Milei, pero sí que claramente fue una pieza de ese boom mediático que generó Javier Milei. Y de su deriva, porque Cunio lo llevó a una marcha de sindicalistas en contra del gobierno de Macri, y vos lo tenías a Milei disfrazado así de payaso como siempre, caminando entre medio de camioneros y diciendo el gobierno tiene que entender qué cosa, y ahora está con los macristas gobernando y diciendo que los sindicalistas eran unos delincuentes. Entonces, viste, claramente la parábola de Milei es absolutamente descabellada. Pero Cunio lo conoce muy bien. Y por lo que yo entiendo, porque he ido a su programa en un momento y conozco un poco la dinámica, vos ibas al programa de Santiago Cunio y yo me imagino que después se iban a un bar, se iban a comer, iban a cenar, tenían reuniones previas. Entonces Cunio conoce muchas cosas de Milei. Entonces, prácticamente lo que ha salido a ventilar a raíz de todos los ataques que ha tenido Milei con esta cantante, con Lali Espósito, ahí sale Cunio y dice, te gusta maltratar mujeres, te gusta pegarle a gente que no es parte de la arena política. Bueno, ¿por qué no me contestás a mí? Con unos cuantos epítetos que no voy a reproducir, pero vayan a verlo porque es genial. Entonces dice, vos le prometiste casamiento a la diputada Lilia Lemoine, congelaste los óvulos de Lilia Lemoine porque le prometiste que le ibas a dar un hijo, pero no ahora, le prometiste que te ibas a casar con ella, y como después no te servía para tu proyecto, a cambio de no contar nada y mantener el secreto, le diste la llevaste en la lista para diputado. ¿Por qué no decís la verdad? Bueno, Santiago Cunio también menciona de que Javier Milei, que es un tipo que se la pasa o se la pasaba hablando de su virtuosismo como amante, de su calidad en la cama y todo eso, bueno, Cunio dice que les contaba a ellos cómo no le funcionaba el amigo, para decirlo de alguna manera, que incluso se terminó la relación con una ex, con Daniela, que era una cantante, porque evidentemente no la atendía. Y que en algún punto Javier Milei lo que hace es vivir presumiendo de todas esas cosas que carece. No, evidentemente no podía tener una vida sexual plena y iba a la televisión a decir que era profesor de sexo tántrico. Carece de conocimientos en la economía aplicada, pero él se presenta como el gran genio de la economía y así punto por punto. Es muy interesante la figura de Cunio porque incluso lo viene amenazando y le viene diciendo, si seguís manejándote de esta manera, si seguís profundizando este ajuste, manejándote con este nivel de soberbia y llevándonos a la disolución nacional, voy a seguir contando cosas. Entonces, por ejemplo, dijo, yo sé dónde están los óvulos fecundados. Si querés lo cuento. Bueno, nada, me parece, a ver, Cunio es un tipo que cuando gobiernan gobiernos que tienen ganas de hacer las cosas bien y que tienen la justicia social, es horrible y no suma nada. Bueno, ni hablar, apoyó a Macri en su momento. Pero cuando gobierna el enemigo, sus programas son muy útiles y muchas cosas que plantea me parece a mí que son interesantes. Y bueno, esto de hablar de Milei conociéndolo y desafiándolo, porque justamente, digo, para mí la política se discute en otros términos, en términos políticos, valga la redundancia. Pero como Milei lo único que hace es cancherear y hablar de que yo soy un genio. El otro día, esto es increíble. Le preguntaron por el conflicto con los gobernadores y dijo, esto es chiquitaje, yo no estoy para renegar con amateurs, yo no puedo andar viendo el vuelo de cabotaje del gobernador de Chubut, yo vengo de estar con Donald Trump y jugar la final de la Champions League. Así responde el tipo, es presidente de la nación. Entonces, como él lo pone en esos términos, me parece genial que Santiago le responda en esos mismos términos y me parece que tiene todas las de ganar incluso. Por eso no se anima ni a mencionarlo. Finalmente la horma de su zapato, como decimos, ¿no? La horma de su zapato de Javier Milei. Dios mío, que esto que comentas, Daniel, en verdad, es que claramente, insisto, se lo ha ganado. O sea, si hoy se habla de Javier Milei como un personaje payasesco, es porque él se lo ha ganado a pulso, insisto. Creo que lo que estamos observando es
voy a utilizar el título de una conocidísima novela, La crónica de una muerte anunciada, ¿no? Yo al menos me atrevo a decir, tratando si se quiere, pronosticar lo que podría ocurrir en un tiempo determinado, que este personaje no va a llegar a 2025. Es lo que yo pienso. O sea, viendo cómo se están dando las cosas, insisto, tal y como tú planteas, Daniel, toda calma en el mundo Milei es una calma engañosa, ¿no? No termina, es como el silencio, que el silencio no existe, dicen, pues, ¿no? Es lo mismo. Toda calma es engañosa cuando se trata de Javier Milei. Ahora yo quiero entrar a otro punto, ya para poder ir redondeando algunas ideas, porque sí es importante también hacer alguna especie de paralelismo con lo que está pasando en otras partes del mundo. Entiendo yo que Infobae en algún momento, no en algún momento, en varios momentos, tenía una mirada mucho más, por decirlo así, comprensiva con Javier Milei, ¿correcto? Entendemos hacia dónde iba la mirada de Infobae. Pero el otro día sacaron un informe muy interesante que justo me lo pasó la producción, en el que hablaban sobre la inflación en Argentina, mencionando que era hoy en día mucho más alta que la de Venezuela. O sea, claramente, vamos a ser sinceros, arrastra muchos temas que vienen detrás, obviamente, pero que nos hace ver también que hasta los medios de comunicación, que en su momento eran muy permisivos con Milei, empiezan también a pegarle, a dispararles. De hecho, hace unos minutos, y esto lo pude ver a través de mis redes sociales, Javier Milei tuvo una especie de ruptura con Infobae porque ellos habían colocado una información, ¿no? Básicamente Infobae colocaba la información y decían de que Javier Milei había amenazado nuevamente con recortar los fondos. Javier Milei, a través de su cuenta de X, que insisto, Javier Milei debe tener un community manager, entiendo, ¿no? Yo no me lo imagino el tipo pegado al celular todo el día. No, te puedo garantizar que es él, se Dios pasa mío, horas no, todos los días en en Twitter. serio. Yo lo decía de manera irónica, ojo, ¿ah? Yo te lo juro, Daniel, que cuando decía que este tipo se la pasa todo el día en celular, lo decía con ironía, digo, ¿en verdad se la pasa con el celular todo el día? A ver, Enzo, prestame atención a esto un cachito. Sí, sí, No claro. inaugura nada porque no cree en la obra pública. No visita provincias. No tiene trabajo porque básicamente lo que hace es de financiar y recortar áreas. Se la pasa todo el día en Twitter porque no tiene qué hacer. Dios mío. Bueno, entonces vamos a decir que efectivamente este señor, este sujeto, se la pasa todo el día en Twitter, que es verdad lo que tú mencionas, y precisamente me llegó un pantallazo, un screenshot en el que Milei cuestionaba esta información que había replicado Infobae, ¿no? Tratando de argumentar que este medio estaba falseando con la información que le había brindado. Él, de hecho, descartó de plano haber nuevamente amenazado con el recorte de fondos. Pero quería volver al punto. Vemos ahora mismo también, ya tímidamente, quién sabe, con alguna especie de atisbo, con tibieza, que hasta los medios de comunicación empiezan a pasarle factura a Javier Milei. Y este dato interesante sobre la inflación, Daniel, porque claramente, insisto, sí hay que reconocer que es un arrastre, pero poco ha hecho Milei para mejorar este hecho y que ahora coloca, insisto, según la información que brindó Infobae, a Argentina en una situación mucho más compleja que la de Venezuela. La nación a la que Milei señala, acusa e insiste en llamar a Nicolás Maduro como un empobrecedor. ¿Cómo tomas tú esta mirada, Daniel? A ver, no coincido con el tema del arrastre, sí, naturalmente de la inflación que él toma del 12% mensual, que es un escándalo, o sea, no hay forma de matizarlo, era un escándalo, la situación que hereda realmente era muy mala. Ahora, Javier Milei la duplica, los 13 puntos que él le agrega son todos de Javier Milei, por decisiones puntuales que las puedo mencionar. Eliminó el fideicomiso del trigo que mantenía el precio del pan y de los fideos en raya. Eliminó fideicomisos que tenían que ver con el tema de la carne. Siempre con esto de los fideicomisos son la corrupción de la casta y no sé qué, bla, bla, bla. Desregula la economía de manera cruel, salvaje, y clava voluntariamente una devaluación del 118%. Entonces, los 13 puntos o los 12 puntos que hereda
es herencia. Todo lo que le agregó es responsabilidad pura y exclusiva de Javier Milei, y ahora que empieza marzo y empiezan las clases y las cuotas y las prepagas, hoy por hoy se están llenando. Vos fíjate que la ironía, él vino a hablar de lo privado, del sector privado, de que todo lo privado es mejor y que lo público y lo estatal es una basura, pero está estatizando todo. Las prepagas, que se conoce acá como el servicio de salud que vos pagás mensualmente de manera privada para no atenderte en el sistema público, era algo a lo que podía acceder un trabajador. Bueno, el precio de la salud privada en la Argentina se ha ido a precios escandalosos, donde solamente puede acceder un pequeño grupo de personas que tienen salarios muy, muy buenos, y todos los hospitales están dando cuentas de cómo han aumentado exorbitantemente el servicio que tienen que brindar, y va a colapsar la salud pública en la Argentina, porque Javier Milei lo que está haciendo es que el sistema privado sea un lujo para muy poquito. Él venía a privatizar todo, pero lo único que hace es mandar a la gente al sector público. Los colegios, en sus matrículas, están dando cuentas de cómo un montón de alumnos que iban a colegios privados, pagos, algunos parroquiales incluso, están sacando a los chicos porque las cuotas se fueron a un nivel impagable y los están anotando en las escuelas públicas, por lo que también va a terminar colapsando de alumnos el sistema público. Entonces, todo es un disparate. Ahora, vos mencionabas el tema de los medios. Infobae es un pasquín sionista, es el boletín de la Embajada de Israel en la Argentina en su momento, y ahora lo que están haciendo es transformándolo en una agencia latinoamericana, pero básicamente es la misma agenda, y en todo caso el Infobae de cada país representa a la Embajada de Israel y un poquito de Estados Unidos en cada uno de nuestros países. Pero vos fíjate, que me parece que es una metáfora o una manera de ilustrarlo muy bien. El creador, fundador y dueño de Infobae es un tipo que se llama Daniel Haddad, también otro personero de los intereses del Estado de Israel en la Argentina. Él tenía un programa de televisión en el año 2001 donde apoyaba todas las medidas de ajuste, recortes, le ponía una alfombra roja al señor Domingo Cavallo. Cuando el mal humor y el malestar social empezaron a hacer mella, él era conductor de televisión en ese momento, y hoy por hoy está el video, todos lo pueden buscar, de cuando Cavallo tiene que renunciar y de la Rúa se escapa en helicóptero en el año 2001, ellos aplauden y dicen que pague lo que debe, que pague lo que le dé al pueblo. Entonces, este modus operandi de instalar y publicitar a estas ratas saqueadoras y después repudiarlos y formar parte de la fiesta popular cuando se los expulsa, no es nuevo. Lo hizo toda la vida Daniel Haddad, y vemos que probablemente con su olfato experimentado, porque si hay algo que reconocerle, que es un tipo muy inteligente, tal vez esté viendo que este barco se hunde y se está preservando. No sería, como te digo, la primera vez. Lo último que te planteo, Enzo, que no me quiero ir sin que quede sobre la mesa. Por favor. La disputa entre Macri y Milei no es solamente por poder, no es solamente porque Milei no le acepta que le ponga ministros, funcionarios. Macri quiere que Milei expulse a varios de sus personas de confianza. Ojo con Karina Milei, la hermana de Milei, que él le dice el jefe, y de la que hay tantos rumores muy divertidos, por cierto. Karina Milei lo odia a Macri y no le permite que le cope el gobierno a su hermano. En ese sentido, yo creo que se preserva bastante bien Javier Milei, porque no por nada a Macri le dicen el ángel exterminador. Ese tipo lo tenés cerca y te fulmina. Sabe Milei que el día que permita que Macri cope su gobierno, él pasa a ser una figura decorativa. Entonces yo creo que va a dar esa disputa y esa pelea lo más que pueda. Ahora, no es solamente por un problema de poder. Acá hay intereses contrapuestos dentro de los enemigos de la Argentina. Lo planteamos muy sencillo. Si bien Milei pone como ministro de Economía a Luis Toto Caputo, que fue ministro de Economía de Macri cuando era presidente, lo primero que todos pensamos es, bueno, lo puso Macri. No lo puso Macri. Hoy Toto Caputo juega para Javier Milei, en realidad juega para sí mismo, pero está dentro del equipo de Javier Milei. Le consultaron al ministro de Economía de la Argentina si él estaría de acuerdo con que Macri ponga más gente en el Poder Ejecutivo, y dijo no. Si quieren hacer una alianza en el Congreso, háganla, pero el presidente es Milei,
sea, el propio Caputo diciendo, a Macri acá no lo queremos, en una entrevista. Entonces alguno dice, pero ¿cómo si lo llevó a la política Mauricio Macri? Fue funcionario de Macri, ¿por qué esto? Bueno, Caputo, por un lado, y Macri por el otro, están jugando en equipos diferentes dentro del espectro de saqueo de la Argentina. Caputo es un hombre de Wall Street, es un hombre de los fondos buitres, es un tipo que ha litigado en contra de la Argentina y es un tipo que está juntando los dólares para volver a llevárselos y volver a vaciarnos, pero su terminal es en Estados Unidos. Por otro lado, Mauricio Macri, desde que dejó la presidencia y agarró este cargo en la FIFA, se la pasa en Medio Oriente. Mauricio Macri en este momento juega con el emir de Qatar, pasea por los Emiratos, incluso Mauricio Macri se lleva bien con jeques que no se llevan bien entre ellos, pero Mauricio va y pulula por ahí. Algunos datos que sirven para esto. Macri le entregó parte de la Patagonia Argentina al emir de Qatar, hoy lo tenemos a Lewis, que es británico, a Benetton, que es italiano, pero también se ha quedado con hectáreas de nuestra Patagonia el emir de Qatar. Macri ha presionado y viene insistiendo constantemente en privatizar el fútbol argentino porque quiere que vengan fondos desde Medio Oriente para comprar River, Boca, Racing, Independiente. Está obsesionado con eso Mauricio Macri. Entonces, en este momento, la gran disputa, además de por frivolidades y egos y poder, la disputa es si el botín de la Argentina se lo queda a Wall Street o se lo queda algún jeque o algún emir de Medio Oriente, y ese es el trasfondo que quizás lo que nosotros vemos es el gobernador macrista de Chubut diciendo no, voy a defender mi provincia, y Milei diciendo este es un tonto. Eso es lo que se ve en la cáscara. Ahora, lo que hay en la profundidad es una disputa de poderes mundiales que están viendo para dónde va el mundo, que se quieren quedar con la Argentina. Correcto. Es una reflexión muy, muy importante y es el lado que no se observa. Y vamos a profundizar seguramente sobre eso, Daniel, en otra conversación y en otro informe que seguramente haremos para nuestro público. Yo te quiero agradecer, Daniel, porque ha sido una conversación muy, muy enriquecedora, como siempre contigo, planteándonos estas cosas, poniendo en su lugar a quien se tiene que poner en su lugar. Te agradezco, Daniel, y te invito, por favor, a que a su vez puedas hacer un llamado al público para que también acuda, se sume a tu canal de YouTube, Daniel. Bueno, Enzo, como siempre, un gustazo conversar con vos. Un abrazo a toda la gente de Prensa Alternativa, a todo el equipo y a todos los que están ahí del otro lado viendo esto. Los invito, a mi canal es como figura acá, Daniel De Vita WD, así estoy en YouTube, pueden escuchar mis canciones, están ahí todos nuestros discos, nuestros videoclips, y también hacemos charlas en vivo hablando de este y otros temas, así que naturalmente los espero y hasta la próxima, Enzo. Muchas gracias, Daniel, ha sido un honor nuevamente, un abrazo para todo nuestro público que nos ve en Prensa Alternativa. Si ustedes no se han suscrito todavía al canal, por favor, suscríbanlo ya mismo, activen la campanita, denle me gusta, comenten, compartan, súmense también al canal de Daniel. Somos una familia, la patria grande. Nos estaremos reencontrando muy pronto. Hasta luego.